Hola familia y amigos, este es día 224 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, Inspirando Simple Hospitalidad. Esperamos estés recibiendo ánimo de la palabra de Dios cada día. Si de alguna manera te bendecimos, danos un like, un comentario, suscríbete al canal y comparte participando así en nuestra misión de esparcir el Evangelio por el mundo. Si Dios tiene tu vida como una vasija en las manos del alfarero, ¿dejarías que la moldee o te resistirías? Jeremías nos muestra cómo esto determina todo. Hoy volvemos a visitar al profeta Jeremías y el banquete está en los capítulos 18, 19, 20, 21 y 22. Abre tu Biblia y desmenucemos juntos el capítulo 18, versos del 1 al 4. Esta es la segunda vez que Dios ordena a Jeremías ejecutar una acción y más tarde le da un mensaje con respecto a esa acción. La primera fue en el capítulo 13, versículos del 1 al 11. Jeremías demuestra obediencia una vez más al mandato del Señor. Al llegar a la casa del alfarero, le observa trabajar moldeando y reformando el barro en el torno. Mientras observa, el barro se deteriora en la mano del alfarero, pero este vuelve a trabajarlo desde su original y lo transforma en una vasija diferente, buena, y termina siendo satisfactoria. Versos del 5 al 10. Dios usa la ilustración del alfarero trabajando para enfatizar que los humanos somos creación de Dios y nos ha dispuesto para ser moldeados, reducidos y rehechos según su voluntad. Así como el alfarero usa el mismo trozo de barro que se echó a perder para crear una vasija diferente y buena, los judíos también pueden transformarse en una buena nación si tan solo se arrepienten de su maldad. Dios tiene el poder de revocar el daño que había planeado. Versos del 11 al 13. Ahora que Jeremías comprende claramente el mensaje de Dios, puede proclamarlo públicamente al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Dado que la nación de Israel ha quedado dañada, Dios destruirá esta vasija para rehacerla. Si les insta a arrepentirse de sus malos caminos para que Dios revoque su juicio. Si el pueblo se retracta de su maldad, será quitada la mancha y por lo tanto no necesitará ser reconstruido. Sin embargo, hasta ese momento el pueblo se ha negado rotundamente a entender este llamado. Se ha negado a escuchar a Dios, optando por seguir su propio camino, lo que los llevará a la ruina. Verso 14. Dios dice, aguas frescas y refrescantes son algo deseable. Dios pregunta, ¿por qué los judíos quieren abandonar lo que refresca sus almas? Dios es el agua del alma. Versos 15 al 17. El camino de Dios es un camino antiguo y comprobado que se ha usado para moldear a las personas a lo largo del tiempo. Tal como se usa el yeso para hacer objetos, los judíos han abandonado este camino, comprobando por un estilo de vida que trae desolación, humillación y desgracia. Debido a su rechazo a Dios, en lugar de que Dios esté presente para ayudarlos en tiempos difíciles, Él actuará como si no escuchara sus oraciones, dándoles la espalda en lugar de su rostro. Verso 18. Jeremías registra ahora la respuesta del pueblo a su mensaje. Creen que no está hablando las palabras de Dios, porque a sus ojos los sacerdotes, los sabios, los profetas son demasiado importantes en el pacto con Dios para que una relación se rompa con Él. Creen que ocupar el cargo los hace santos, en lugar de comprender correctamente que el contenido del corazón nos hace santos o impuros ante Dios, independientemente de la posición que se tenga. Versos 19 al 21. Jeremías apela a Dios alegando que predica para el bien del pueblo. Sin embargo, el pueblo rechaza su ayuda. Al proclamar las profecías de Dios, Jeremías actúa como centinela e intercesor entre el pueblo y el juicio divino, advirtiendo sobre las consecuencias del pecado y cómo evitarlas. Tras ser rechazado, Jeremías deja de orar por ellos y ora contra ellos. Versos 22 al 23. Conociendo los detalles de la destrucción venidera, Jeremías ora para que cumpla las palabras que se ha profetizado en el nombre del Señor. Jeremías no solo ora por venganza contra sus enemigos, ora para que, dado que el pueblo ha rechazado la palabra de Dios, el nombre y las palabras de Dios sean vindicados contra la rebelión. Como Jeremías es un verdadero profeta de Dios, cuando el pueblo lo rechaza y lucha contra él, también lucha contra Dios.
Por eso está orando para que cuando Dios juzgue conforme a las palabras que ya ha hablado contra los malvados, para que todos puedan reconocer que Dios es real y su palabra lo es. Movámonos al capítulo 19, versos del 1 al 3. El capítulo comienza con la instrucción del Señor a Jeremías de comprar una vasija de barro y reunir a los ancianos del pueblo y los sacerdotes en el valle de Ben Hinnom, también conocido como Tofet. Allí el Señor planea revelar su juicio. Versos del 3 al 6. Dios declara su juicio contra Jerusalén citando las razones: su abandono de él, la idolatría cometida y la sangre inocente derramada mediante el sacrificio de niños. Predice que Tofet será rebautizado como el Valle de la Matanza. Versos del 7 al 9. Dios promete traer tal desastre para Jerusalén que la gente se verá empujada a actos de desesperación y horror. Incluso harán canibalismo como resultado del asedio y la hambruna. Versos del 10 al 13. Entonces Jeremías recibe la orden de romper la vasija de barro delante de los ancianos y sacerdotes, simbolizando la destrucción irreparable que caerá sobre Jerusalén. Además, Jerusalén será profanada y llena de cadáveres, al igual que Tofet. Versos 14 al 15. Jeremías regresa a Jerusalén y se presenta en el atrio de la casa del Señor, proclamando la profecía de destrucción de los habitantes de la ciudad, enfatizando que el castigo se debe a su obstinada negativa de escuchar la palabra de Dios. Nos movemos ahora al capítulo 20. Versos 1 y 2. Pasur es hijo de un sacerdote y gobernador de la casa del Señor. Está a cargo de todos los asuntos de los sacerdotes. En esencia, gobierna sobre sacerdotes, músicos, maestros, escribas y profetas. Que un profeta diga cosas contrarias a las bendiciones de Dios, que un solo profeta contradiga las palabras de todos los demás, es un insulto y una amenaza para él. Pasur pretende enseñar a Jeremías a obedecer a las autoridades en lugar de profetizar contra Elías. Pasur no lleva a juicio a Jeremías, sino su intención es humillarlo y ordena lo arresten por un día. Versos del 3 al 6. Después de liberar a Jeremías, Pasur es reprendido y será rebautizado por el profeta como el hombre que vive aterrorizado, lo que simboliza el miedo y la destrucción que sobrevendría. Jeremías profetiza el destino de Pasur y su familia, previniendo que serán llevados cautivos a Babilonia y allí morirán. Versos del 7 al 10. En estos versículos, Jeremías expresa su lucha y tormento personal. Se siente engañado por Dios, lo que significa que su misión profética le ha traído burlas y reproche. Sin embargo, Jeremías no puede resistir su llamado, afirmando que la palabra de Dios está en su corazón como fuego ardiente. A pesar de las amenazas y humillación, Jeremías se siente movido a cumplir el rol que Dios le ha encomendado. Versos del 11 al 13. A pesar de su angustia personal, Jeremías reafirma su confianza en Dios, su guerrero temible. Prevé la caída de sus perseguidores y canta alabanzas al Señor, expresando confianza, liberación y la justicia de Dios. Versos 14 al 18, el capítulo concluye con Jeremías expresando desesperación, lamentando el día de su nacimiento. Este pasaje subraya la enorme carga emocional y física que Jeremías soportó como profeta. Sin embargo, su desesperación nunca lo llevó a rechazar a Dios ni a su misión profética. Nos movemos ahora a Jeremías capítulo 21, versos 1 y 2. El rey Sedequías envía a Pasur, hijo de Malquías, y a Sofonías, hijo de Maasías, al profeta Jeremías, para que interceda ante Dios. El rey espera que Dios realice un milagro, como ya lo había hecho antes, para salvar a Jerusalén de las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versos 3 al 7. Jeremías presenta la respuesta de Dios. Dios no solo no intervendrá a favor de Jerusalén, sino que luchará activamente contra ella, empleando las mismas armas que usan los defensores de la ciudad. Incluso los esfuerzos por buscar ayuda en Egipto serán en vano. Quienes sobrevivan al asedio, la hambruna y la plaga caerán ante los babilonios. Versos del 8 al 10. Dios a través de Jeremías ofrece al pueblo una opción: rendirse y vivir, o quedarse en la ciudad o morir. Incluso a la casa real de Judá se le advierte acerca de practicar la justicia y rectitud. Versos
11 y 12. Debido a que Sedequías no juzgó con justicia y rectitud, Dios se prepara para un juicio inextinguible contra el rey. Esto implica que si Sedequías se retracta y comenzara a gobernar con rectitud, Dios no destruiría la ciudad. Este mensaje refleja una profecía anterior dada contra Joacim. Jeremías recuerda las palabras que Dios proclamó varios años antes. Versos 13 al 14. El pueblo no solo ha pecado gravemente, sino que también es arrogante al no reconocer que está bajo el juicio de Dios y no bajo su bendición. Como revela la petición del rey Sedequías, él y el pueblo creen falsamente que son inocentes de cualquier delito. Sin embargo, Dios dice que sus pecados son tan abundantes que constituyen un bosque que Él quemará. Y para concluir, desmenucemos el capítulo 22, versos 1 al 5. Dios a través de Jeremías dirige una advertencia al rey de Judá que reside en el palacio. Insiste en la rectitud, la justicia, instándolos a ejecutar un juicio justo, rescatar a los oprimidos y proteger los derechos del extranjero, el huérfano, la viuda. Desobedecer esta advertencia conducirá a la destrucción del palacio y al abandono de la ciudad. Versos del 6 al 9. Dios compara al palacio de Judá con Galaad y el Líbano, hermoso, pero destinado a la destrucción debido a la infidelidad. Las naciones lamentarán su caída, atribuyendo la devastación al abandono del pacto divino. Versos del 10 al 12. Se proclama una triste profecía para el rey Joacás. A pesar del luto de su pueblo, nunca regresará del lugar al que fue deportado. Versos del 13 al 19. El rey Joacim es condenado por su maldad, su gobierno injusto y la explotación de su pueblo. A pesar de sus extravagantes construcciones, Dios declara que su fin será deshonroso, sin el entierro apropiado que un rey esperaría. Versos del 20 al 30. Se eleva un clamor a Jerusalén y entonces el juicio de Dios se pronuncia sobre Joacim. A pesar de ser un anillo de sello en la mano de Dios, será arrebatado debido a su desobediencia, lo que da lugar a una profecía sobre el fin del linaje davídico. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Repasemos por unos momentos los actos y acciones de Dios mostrados en los textos de hoy. Podemos notar la soberanía y habilidad de Dios de moldear naciones a su voluntad como un alfarero. Él puede traer tanto desastres como retractarse de ellos dependiendo de la respuesta de una nación a sus advertencias. Dios resalta las consecuencias de las acciones y la severidad de su juicio. Llama a Judá al arrepentimiento, pero ante su rechazo anuncia calamidad y destrucción. Protege y sostiene a Jeremías en medio de persecuciones. Declara juicio contra reyes injustos y gobernantes corruptos. Les recuerda que el trono se sostiene en justicia. Entregará a los sobrevivientes al rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien no les mostrará piedad ni compasión. Predice destrucción y desolación para el palacio y la nación. Ningún rey injusto prosperará, cumpliendo así su justicia sobre la maldad. Dios ha hablado con vívidas imágenes y duras verdades, llamando a su pueblo de regreso a Él. Dios quiere moldearlos como una vasija útil. Dios es el alfarero, nosotros el barro que se resiste a ser moldeado, llega a endurecerse y ser inútil. ¿Qué clase de barro quieres ser tú? Amado oyente, te esperamos en el banquete de mañana para seguir visitando Jeremías en los capítulos 23, 24 y 25. Centro Bíblico y Librería Bíblica nos ayudaron a condimentar el resumen. Nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.